Este es el Oppo Reno 11. Este es un celular que por estas fechas está muy nombrado, hay mucha publicidad sobre él. Un celular que se puede colocar entre la categoría media alta y del cual estamos viendo muchísima publicidad. Es una publicidad técnica. Pero en este video vamos a tocar la experiencia que he tenido personalmente con este celular siendo fotógrafo, videógrafo y gamer. Y es que Oppo Reno 11 es un celular que te está dando unas características muy interesantes por un precio razonable. Recuerda que un celular de gama alta está entre 4 millones hacia arriba, y si tu presupuesto como el mío no es tan grande, pero necesitas unas buenas prestaciones de un celular porque necesitas generar contenido, porque quieres jugar o porque tu trabajo lo requiere, déjame decirte que en general este celular cumple las expectativas. Vamos a empezar por la parte del gaming. Oppo Reno 11 es un celular que te está ofreciendo 12 GB de RAM. Internas tiene 256. Que puedes ampliar 12 más cogiendo de esas internas para dejar el celular con 24 GB totales. Y es que para los que nos gustan los juegos, si recordamos que Call of Duty es uno de los juegos que más consume recursos del celular, podría decirte que este Oppo Reno 11 lo corre espectacular. Como consumidor de Call of Duty, puedo decirte que estoy jugando a una tasa de 60 frames, aparte de eso estoy jugando a tasas de muy alta. El celular corre y fluye espectacular, no se recalienta tanto. Hay que tener en cuenta que este celular es 5G, entonces la experiencia de conexión es bastante rápida y fluida. Una de las cosas que me ha parecido interesante es esa misma, correr Call of Duty en distintos celulares. Como ya he tenido la oportunidad de hacerlo, no ha sido de las mejores experiencias porque se traba, se pixela, se congela, se reinicia. Pero desde que tengo este Oppo Reno 11 no he tenido ninguna de esas fallas ni de esas experiencias. El Oppo Reno 11 viene incluida con una función de juego incorporada. Si la colocas en la alta o la colocas en la media, los juegos van a correr espectacular. Recuerda que puedes exigir los juegos hasta su máximo, ya que este celular te lo va a permitir correr. Yo le daría un 10 porque teniendo en cuenta el juego que te estoy diciendo que es tan exigente, lo ha corrido a la perfección y por eso le doy un 10 en esa parte. Vamos a pasar a la parte de la fotografía. En la fotografía mi experiencia ha sido muy buena. De día es espectacular, los colores, la nitidez. Recuerda que tiene una cámara Sony y todos los componentes de la cámara vienen por Sony. Tiene un sensor muy interesante. Puedes hacer un zoom, a veces exagerado, y aún así vas a tener una foto decente, donde vas a tener una buena resolución. No te digo que es lo más perfecto, pero estamos hablando de un zoom exagerado y da muy buenos resultados. Aún así los da. Tiene cámaras gran angulares. Tiene una cámara gran angular y va también hasta una cámara de telefoto. Realmente me ha gustado mucho. La cámara en sí es buena. Yo creo que le daría también un 10 en la parte de la fotografía. Y eso que no te he mencionado, que este es el rey de las selfies. Cuando tú te vas a tomar una selfie, y más para las mujeres que les gustan todos esos detalles, te va a dejar modificar en tiempo real facciones de la papada, de pronto del perfil de la mandíbula. Recuerda que en edición solemos arreglar esas cosas a veces. Pero este celular directamente, en vivo, te vas a tomar la foto, haces todos los cambios y después te la tomas. Él va a ir haciéndote todas esas correcciones según lo que tú le vayas pidiendo. Y tiene un desenfoque muy hermoso. Aparte que es un lente luminoso, nos ofrece una experiencia en fotografía de retrato realmente muy buena. Me gustó y en esa parte también le daría un 10. Ahora pasemos a la parte de videografía. En este punto no le voy a dar el 10, lo voy a quedar con un 5. Y te voy a decir por qué. El video como tal es muy bueno, también tiene muy buena iluminación, tiene buenos filtros, buenas características y puedes hacer modificaciones. ¿Qué es lo que no me gusta? Que la parte de inteligencia artificial está muy... Este sería un ejemplo del video que les estoy diciendo. No sé si se dan cuenta por aquí en esos lugares que hay enfoque, desenfoque. De pronto en la parte a veces del cabello genera eso mismo. Es la parte que les digo que no está todavía muy óptima. Pienso que falta por mejorarle el software para que lo pueda hacer de una forma interesante, ya que lo he visto en celulares como el iPhone y el Samsung, pero los de gama alta, y son hermosos, eso es perfecto. Y este trata de hacerlo, pero no lo hace de la forma más óptima. Tendríamos que quedarnos casi quietos y aún así se notaría que está un poco forzado. Pero bueno, es interesante. Igual yo aquí le tengo una apertura de 1.4, prácticamente es bastante grande.
si yo le mejorara a un desenfoque que no fuera tan agresivo, pues ciertamente no se notaría tanto. Ahí ya lo dejo a la conciencia de cada uno para que puedan tomar su decisión. No me incomoda por completo, pero tampoco me agrada por completo. Por eso fue que le di una puntuación de 50. Iluminación perfecta, detalle excelente, la cámara genial. Ese punto del desenfoque es el que aún no me convence. De esa parte sí la tienen que mejorar. Y espero que en una próxima actualización que hagan del software pues ya puedan mejorar esa transición y pues la inteligencia artificial pueda hacer eso de una mejor forma, porque pues me parece que el celular tiene la tecnología para hacerlo, pero no tienen el programa o el software optimizado para eso. Habiéndote dicho esto, puedo decirte que mi experiencia en el video ha sido buena. Ha cumplido los requerimientos que yo necesito. Pero al ofrecer algunas características de un celular gama alta, pues esperaría que pudiéramos utilizarlas sin tantos inconvenientes. Constantemente ellos están haciendo modificaciones más que todo en la cámara. Hace poco también me llegó la actualización, yo la hice y me puse pues a leerla y una de las cosas era que estaban mejorando la parte del video en cuanto al software y el manejo de la inteligencia artificial. Entonces, digamos que más adelante yo pensaría que pueden hacerlo y mejorar esos detalles que aún están muy obsoletos, o sea que se pueden mejorar muchísimo y que tienen muchísimo potencial. Bueno amigos, ya habiendo visto todo esto, solo me resta decirles que lo recomiendo. Es un celular que va a cumplir con tus expectativas. El valor a invertir no es tan alto como otros celulares y podemos tener casi las mismas características. Es un celular que vale la pena. Si llegas a tener un poquito más de presupuesto, obviamente te recomendaría que fueras a otra gama, que fuera un poco más óptima. Pero si tienes un presupuesto reducido, quieres un celular de gama media alta, que te dé unas prestaciones muy interesantes, este celular es el indicado para ti. Te lo hablo como fotógrafo, como videógrafo y también como un gamer. ¿Qué más me restaría por decirte? Estéticamente el celular es hermoso. Él viene con carga rápida. Te voy a decir que este celular carga en menos de 20 minutos, ya está a full. El cargador es bastante grande, tiene una potencia muy interesante. Yo lo escogí de un color gris, una funda que ya viene directamente cuando lo compré con el celular. El celular tiene una pantalla curva. Estéticamente es muy bonito, es muy elegante, es muy resistente. Tiene funciones muy buenas en cuanto a gestos, pero yo creería que eso lo dejaremos para otro video. Si quieres que entremos un poco más en la parte de la configuración de los gestos y de algunas propiedades y características ocultas que tiene el celular, simplemente déjamelo saber en los comentarios y haremos un video mostrando todas esas propiedades. Ahora recuerda que te habló Oscar Iván. Para mí es muy importante que te suscribas, que no te pierdas ninguno de nuestro contenido, que apoyes este video dejando tu like y cuéntanos también tu experiencia. Recuerda que muchos usuarios van a leer los comentarios y entre todos podemos contar las mejores características y opiniones para que otros usuarios puedan tomar mejor su decisión de si compran o no compran este celular Oppo Reno 11. Y no siendo más, espero que estos tips te hayan servido. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y en un próximo video. Hasta luego.